Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la disputa por los derechos humanos, su alcance, su significado, el sentido que se le está dando en estos tiempos a este concepto, está con nosotros el antropólogo Abel Barrera. Abel es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, amigo de este programa y de este canal de televisión, y una de las figuras más representativas de la lucha por los derechos humanos en este país. Abel, un honor tenerte con nosotros nuevamente aquí en Contracorriente. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Siempre es un gusto estar platicando contigo porque sabemos que eso nos permite profundizar en los temas que más nos apasionan como defensores de derechos humanos. Abel, en una interesantísima conversación, preguntas que tuvo nuestro colega, compañero Ernesto Ledesma el miércoles pasado en la primera, él le preguntó al presidente de la República sobre temas como ejecuciones extrajudiciales, el problema del agua en Ayutla, etcétera, etcétera. Y precisamente a propósito de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas, el presidente hizo un comentario sobre los derechos humanos, sobre el que quisiera que comenzáramos a conversar tú y yo. Si te parece, escuchamos exactamente qué fue lo que dijo. Claro. Los gobiernos anteriores se permitieron las masacres, ¿sí? Y los defensores de derechos humanos de la sociedad civil o de la llamada sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo, se quedaron callados ante las masacres. Incluso los organismos de la ONU, defensores de derechos humanos, de la OEA, ¿sí? Y ahora lo que le surge es tener pretextos o excusas para señalar de que somos iguales, y eso no. Miren, cuando estábamos en la lucha para... Pues declaraciones fuertes que es importante ubicar en el contexto en el que se han dicho, en el marco además de una campaña prácticamente ya electoral, nada de prácticamente lo que sucede en el mundo de las clases políticas es ajeno al interés de posicionarse de cara al proceso electoral. Pero, Abel, yo quisiera preguntarte, ¿tú coincides en que ante las masacres del pasado los defensores y los organismos de derechos humanos se quedaron callados? Claro que no, Luis. Me hace pensar en eso que dice el presidente, de que en primer lugar la masacre de Aguas Blancas, esa masacre que precisamente movilizó a la opinión pública al grado que fue de las primeras visitas que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con su visita in loco a Acapulco, Guerrero, precisamente para hablar con los organismos civiles de derechos humanos, para hablar sobre la situación de esta masacre con las familias y si algo fue lo que generó un movimiento de enojo, de malestar, de protesta, de denuncia, fue precisamente por la documentación y la clarificación de cómo se dieron los hechos. Esto costó igualmente que el gobernador Rubén Figueroa tuviera que pedir licencia. Es decir, fue por el movimiento de las víctimas, el movimiento de los organismos civiles, por la misma Comisión Interamericana,
intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, conmocionó. Y creo que desde aquellos años hasta la fecha, las masacres, lo de Acteal también llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue parte de un agravio nacional y donde las organizaciones nacionales e internacionales nos acuerpamos para poder, sobre todo, desnudar un sistema corrupto, impune, y que creo que el papel de los organismos civiles de derechos humanos es lo que ayudó a romper con esta concha de la impunidad que prevalecía, porque el ejército era una entidad intocable, no se le podía cuestionar, era un poder, o sigue siendo un poder dentro del mismo Estado, un Estado dentro del Estado. Y bueno, pues hubo sentencias de la Corte Interamericana, el caso de Rosendo Radilla, un caso emblemático de un campesino que fue desaparecido en el estado de Guerrero en el marco de la Guerra Sucia en 1974. Se dio la primera sentencia de la Corte Interamericana precisamente para poder sentenciar al Estado mexicano por violentar el derecho a la vida, a la seguridad jurídica y no digamos los casos que como Tlachinola nosotros llevamos por las violaciones y torturas sexuales de 2 indígenas por el mismo ejército, que en todo momento las autoridades civiles cedieron la competencia a la Procuraduría de Justicia Militar para que fueran ellas las que investigaran al mismo ejército. Nosotros nos opusimos. Hubo una persecución contra Inés y contra Valentina. Valentina tuvo que salir del estado, no había protección, no había garantías, nosotros mismos tuvimos problemas de seguridad. Sin embargo, se logró 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son emblemáticas para proteger a las mujeres indígenas. Creo que en ese sentido, y bueno, es lo que estas sentencias han abonado mucho para tener un marco jurídico y constitucional que ya más avanzado, más de mayor protección a las víctimas. Y creo que eso es algo que no se puede denegar del compromiso que tenemos las ONGs de estar sobre todo en el terreno con las víctimas, acompañando, utilizar los recursos legales, acudir al sistema interamericano, acudir a los diferentes mecanismos de la ONU. Todo esto se ha hecho. La misma oficina de la ONU en México fue producto de toda esta situación de impunidad que se ha vivido y que por la iniciativa de las organizaciones y de las familiares de los colectivos de víctimas se firmó un acuerdo y sobre todo de que estuviera una oficina de la ONU en México y que tenga ahora un papel relevante la oficina. La investigación que hizo en el informe de doble injusticia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos, bueno, ahí hace un informe de cómo fueron torturados por lo menos 32 personas que estaban detenidas. Entonces, bueno, cómo se demuestran las falencias que hay en nuestro sistema jurídico y la impunidad que prevalece en lo que ha sido, lo que fue la Procuraduría General de la República, donde las torturas, como decía el relator de la ONU sobre tortura, pues son sistemáticas y generalizadas. Entonces, esto ha generado, pues, que haya descalificaciones de los gobiernos anteriores, de que, pues, no aceptaran la visita de algunos relatores, porque precisamente sabían que la situación de los derechos humanos era muy crítica, era grave, y pues no digamos que pues prevalece todavía ese patrón de impunidad, de complicidad, de la misma, pues, ¿cómo se dice?, protección a quienes violan los derechos humanos, en este caso a elementos del ejército, a elementos policíacos. Hemos visto cómo usan de manera excesiva la fuerza y ha habido, pues, acciones letales, ¿no?, que han acabado con la vida de
jóvenes, de estudiantes, de mujeres, y que pues hemos estado en la trinchera para la denuncia, para el acompañamiento, para sobre todo la exigencia de que México, el gobierno que sea, México tiene que cumplir con los compromisos internacionales en cuanto a protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Abel, tú has hablado de la labor que tú y ustedes en Tlachinoyan han desarrollado. Nos hablas de la presencia de la CID, el papel del Organismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cómo nos describirías este archipiélago, esta constelación que forman las ONGs de derechos humanos? ¿Quiénes son? ¿En dónde están en el país? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues mira, Luis, poderte decir que precisamente la emergencia de los organismos civiles de derechos humanos fue como ese despertar de una sociedad aletargada, sometida, reprimida, contenida, y que de algún modo fue la respuesta a este clamor de justicia. Y bueno, pues te puedo poner los ejemplos de las organizaciones hermanas, como el Centro Victoria, que sigue siendo un centro pionero con el padre Miguel Concha, que es pues obviamente un símbolo de lo que es un defensor de derechos humanos, una persona entregada a proteger a las víctimas, a denunciar las injusticias, a poner el dedo en el renglón donde se están violentando los derechos humanos. Un Centro Victoria que obviamente que de algunos jóvenes se han formado en la cultura de los derechos humanos, y no digamos cuando ya se empezó a litigar los casos como el Centro PRO, que es un centro de la Compañía de Jesús, que llevó pues el caso de los presos zapatistas cuando se dio la represión allá en Chiapas contra el EZLN. Obviamente se demostró cómo el gobierno simplemente utilizó la fuerza y reprimió y asesinó a indígenas zapatistas. Y bueno, pues se demostró la inocencia de estos zapatistas. Bueno, ahí es donde vemos cómo, por ejemplo, el Centro PRO, el Fraiba, Chiapas, ¿no? En ese levantamiento armado, pues estos cinturones civiles de la paz, estas visitas de organismos y de personas solidarias para exigir la paz en Chiapas, fue todo un ejemplo importante que nos convocó como país, y donde el Centro Fray Bartolomé de las Casas, fundado por don Samuel Ruiz, fue clave y ha sido clave porque ha estado monitoreando la situación que se vive en varios municipios donde hay paramilitares y están reprimiendo, desplazando a familias. Pues vemos la geografía del dolor. En esta geografía donde no hay voces que puedan levantar sobre todo el reclamo de justicia de las víctimas, ahí están las ONGs en Chiapas, en Oaxaca, no digamos, ahí el Centro Tepeyac, con todo el trabajo que hizo don Arturo Lona de feliz memoria, su entrega, porque darle voz a la población indígena, y no solamente darle voz, sino también transformar estas luchas para que haya sujetos colectivos que defiendan sus derechos. Y yo creo que toda esta cintura del Istmo de Tehuantepec ha sido una cintura de la efervescencia social por el reclamo de los derechos humanos, y donde don Arturo Lona fue clave porque es un obispo cercano a los pobres que abre las puertas
y no solamente para anunciar el evangelio, sino para promover los derechos humanos. Eso es algo clave. Obviamente, don Raúl Vera, ¿no? Que se convirtió como el obispo de los pobres cuando llegó a Chiapas, tuvo esa lectura muy profunda de lo que significaba el dolor de las víctimas, y posteriormente ya cuando se va como obispo allá a Coahuila, pues crea precisamente otra organización, otro organismo para Raifán de Larios, para poder acuerpar, darle voz a las víctimas, para poder mostrar el otro rostro de las familias que buscan a sus hijos desaparecidos. Entonces vemos esta geografía del dolor, donde ahí está acompañando un organismo de derechos humanos con una agenda muy clara de cómo garantizar que en nuestro país se protejan los derechos humanos, que se le respeten el derecho de las víctimas. Y pues creo que ha sido muy importante toda esta lucha, donde está precisamente la transformación de nuestro país, que está en las raíces del México profundo. Abel, esto no lo ha dicho el presidente de la República, pero gente que simpatiza con él, a identificar la labor que ustedes hacen como defensores de derechos humanos, la agenda que defiende figuras como Claudio X González. ¿Tú qué les dirías a ellos? A figuras como Claudio X González y Mexicanos contra la Corrupción, Mexicanos Primero, es decir, ese tipo de asociacionismo cívico de corte empresarial. Bueno, yo creo que el tema central de lo que hace un organismo civil de derechos humanos, creo que radica en un compromiso social, de poder identificarse con el otro que está desamparado, o la otra que se encuentra sometida. Y nunca, o sea, nosotros estamos como defensores y defensoras en el umbral de la, ¿cómo se dice?, de la esperanza para que haya justicia entre la población más olvidada. Pues otros organismos empresariales, pues sabemos que el tema central no son las personas ni las víctimas. Ahí pues estamos viendo que pues son los megaproyectos, los negocios, el lucro, en fin, es otro mundo, el mundo de la ganancia, ¿no? El mundo del lucro. Y yo creo que en ese sentido, pues nosotros, en verdad, los que hemos asumido la causa de los derechos humanos y que nos definimos como defensores y defensoras, en verdad, el corazón está por delante para que, ante todo, en esta noche donde reinan las tinieblas de la impunidad y de la violencia, esa luz que tienen de esperanza las víctimas, pues podamos nosotros ser parte de este peregrinaje en el que estamos luchando por muchos años. Como ONGs, no todas, pero muchas de ustedes tienen recursos para funcionar de la parte de la cooperación internacional. Y hay una lectura como si eso fuera ilegítimo y no estuviera ubicado en el marco incluso de acuerdos de las Naciones Unidas, como si no fuera perfectamente auditable, como si no tuvieran que rendir cuentas. El hecho de recibir financiamientos los convirtiera a ustedes en agentes
de intereses extranjeros. ¿Es eso cierto? Yo creo que, bueno, en esa manera de percibir el trabajo de las ONGs con el apoyo de organismos, de fundaciones internacionales, pues se nos quiere satanizar en el sentido de decir que estamos siendo como agentes del imperialismo, que estamos siendo cómplices de los países poderosos y que nosotros estamos siendo como estos actores locales que nos prestamos para intereses externos, ¿no? Yo creo que, pues, la gran riqueza de nuestro país y del trabajo que hacemos es precisamente de que estamos en un mundo interconectado, ¿no? Si ahora estamos hablando de que precisamente estamos en un mundo global, la globalización de los derechos humanos es parte de buscar un mundo más justo. Estamos tratando de que en nuestro país los compromisos internacionales de México como país y sobre todo como gobierno, pues ha firmado compromisos y esos compromisos pues son de cara a la sociedad. Y entonces los ciudadanos, las organizaciones civiles, pues somos parte del Estado mexicano, somos parte también activa, el principal activo de una sociedad democrática somos los ciudadanos. Y por lo tanto, así como el Estado mexicano accede a recursos internacionales, establece convenios comerciales, bueno, nosotros las ONGs no estamos en la lógica del comercio, pero sí estamos en la lógica de los procesos de justicia transicional, estamos en los procesos de búsqueda de la verdad, estamos en estos procesos de hacer real estos compromisos internacionales de que pues haya justicia en nuestro país. Obviamente, nosotros para poder hacer estos trabajos, pues necesitamos siempre de recursos financieros. Y estos recursos financieros, como cualquier organización cooperativa, bueno, pueden ser nacionales o internacionales, ¿no? Y obviamente que sabemos, pues, que estas fundaciones que se han creado son fundaciones que al final de cuentas, pues, es para fortalecer, pues, la democracia, fortalecer la protección de los derechos humanos y yo creo que en ese sentido, el hecho de que nosotros tengamos fondos internacionales, pues quiere decir que nos hemos ganado la confianza de organismos que obviamente tienen una mirada muy clara de que el trabajo que hacemos está dentro de los marcos legales. O sea, hay un marco legal en el que nosotros nos movemos en todos los sentidos. Y si algo queremos es que haya rendición de cuentas, que haya pues precisamente transparencia y nosotros tenemos un mecanismo de rendición de cuentas a los mismos organismos y fundaciones. Tenemos con auditorías, obviamente con parámetros internacionales para verificar si realmente el trabajo que estamos haciendo y los recursos que estamos ejerciendo están siendo utilizados para la causa que hemos planteado. Entonces, digo, nosotros tenemos que, estamos, ¿cómo se dice?, accediendo tanto a los organismos internacionales para que México cumpla con sus responsabilidades como ante la Comisión Interamericana, ante la ONU. Bueno, pues precisamente en esta globalidad de lo que es la vida, digo, lo que son los derechos humanos, ahí también nosotros nos enmarcamos, nos enlazamos y hermanamos con organismos internacionales y fundaciones que son, algunos son de la Iglesia Católica, otros son de la Iglesia Protestante, otros son pues también recursos que provienen de fondos de familias, en fin, pero yo creo que eso no significa que nosotros seamos
agentes que estemos, que estemos siendo utilizados para golpear a algún gobierno. Todo lo contrario, ¿no? Somos personas que necesitamos tener pequeños fondos para poder realizar un trabajo de calidad, obviamente cercano a las víctimas. Nosotros, por ejemplo, imagínate allá en Tlapa Guerrero, en la montaña, ¿no? Pues, y hemos hecho un trabajo desde que nacimos voluntario, siempre fue un trabajo voluntario, pequeño, sencillo, cercano a la gente, pero es obvio que en la medida en que vas enfrentando los desafíos de un Estado represor, donde el ejército tortura a maestros, a indígenas, para poder hacer una denuncia a nivel internacional, necesitas tanto la alianza como organizaciones nacionales e internacionales, como también recursos que de algún modo podamos nosotros interponer una denuncia ante organismos internacionales y de poder ir ante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington cuando se hacen. Bueno, pues esto requiere mínimamente pues un fondo para poder ir allá y regresar. Eso pues necesitamos tener pues una manera de cómo subsidiar estas necesidades. Yo creo que ahí está la clave. Si vemos desde abajo cómo nos cimentamos, pues nos cimentamos en el trabajo voluntario y nos cimentamos en un salario básico, ¿no? Para poder tener lo mínimo. Pero no Abel, tú tienes... Nos quedan 2 minutos muy rápido. Tú tienes 3 décadas de estar en derechos humanos, has sido amenazado. El compañero Vidulfo Rosales, que trabaja con ustedes, ha sido amenazado. Los compañeros del Centro Morelos han tenido que salir del país por amenazas. Esa es una constante en los defensores de derechos humanos, el acoso, las amenazas, las presiones, el peligro que corre su vida y la de sus familias. Exacto, Luis. Qué bueno que lo dices, ¿no? Junto a esa precariedad con la que trabajamos, también está la situación de riesgo. Desde que nunca nosotros nos imaginamos de que cuando asume uno ya la causa y empieza uno a litigar y empieza uno a increpar y empieza uno a desenmascarar al sistema corrupto y a señalar a responsables, a perpetradores, en ese momento empiezan las amenazas. En ese momento, pues la situación de riesgo, de miedo, de incertidumbre, de temor, nos empieza a simbrar. Y eso es algo real. Y esto es algo no único, sino, pues bueno, tú sabes ahorita en el mecanismo que existe de protección a defensores y periodistas, no sé cuántos, más de 1,000 personas hay que pues han solicitado el acceso a este mecanismo porque lo que ha significado que ser un defensor casi es sinónimo de una persona en riesgo, ¿no? En México. Y la verdad, pues sí, Vidulfo tuvo que salir del país cuando defendimos a los estudiantes de Ayotzinapa que fueron asesinados en el 2011, porque fueron mismos policías del Estado los que habían amenazado de que lo iban a hacer pedacitos. Entonces, tuvo que salir de México. Igualmente, tuvimos que cerrar 1 año la oficina de Ayutla por amenazas después de que mataron a Manuel Ponce y a Raúl Lucas, 2 indígenas mixtecos ahí en el municipio de Ayutla. 1 año tuvimos que cerrar. Y así nos ha pasado lo que pasó, las amenazas a Valentina Rosendo, que tuvo que salir del Estado. Nosotros ahorita tenemos medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hace más de 12 años. O sea, vivimos en constante zozobra. Y bueno, pues digo, eso es parte de una lucha y que quiere decir que todavía en México los defensores y defensoras no estamos reconocidos y más bien se nos sigue estigmatizando. La lucha por los derechos humanos sigue. Sigue, no, esto es un camino que es un viacrucis
en el que tenemos que seguir luchando, sobre todo a imagen de los colectivos, de las víctimas, que son ahora en verdad un baluarte de lo que nos han demostrado ser un defensor y defensora por causas que en verdad están dispuestos a dar la vida. Antropólogo Abel Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Contracorriente el día de hoy. Un gusto, Luis. Siempre estaremos luchando por los derechos humanos. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos en esta esclarecedora conversación con Abel Barrera. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Contracorriente, Rompimiento de Televisión por Internet. Hasta la próxima.